Bueno, vamos a hablar hoy de los sistemas de comunicaciones y vamos a ver un diagrama en bloque general de un sistema de comunicación, donde lo primero que podemos decir es que la función principal de un sistema de comunicación es la transmisión de información desde una fuente, acá en un extremo, a un destino. Bueno, para lograr eso y para estudiar un sistema de comunicación se lo puede dividir en distintos bloques, como estamos viendo acá, donde los bloques principales son desde ya un transmisor, un receptor. Vamos a ver con el avance de la materia que acá hay muchas cosas, digamos, acá adentro de estos bloques, pero conceptualmente por hoy lo vamos a ver como un solo bloquecito llamado transmisor y otro llamado receptor. Entre el transmisor y el receptor hay un canal de transmisión, ¿no?, que es el medio donde viaja la información, y como entrada el transmisor tiene algo que se llama transductor de entrada y el receptor a la salida, antes del destino, tiene algo que se llama transductor de salida. Bueno, vamos a ver qué es cada uno de estos bloques y hacer algunos comentarios. Los mensajes de entrada pueden tener distinta naturaleza, puede ser voz, puede ser audio, en general música, puede ser video, pueden ser datos. Y el transmisor, bueno, necesita que en su entrada el mensaje sea, como esto es un circuito electrónico, necesita que acá en su entrada los mensajes estén en forma eléctrica. Y bueno, y la voz, el video, la música en general son ondas de sonido o distintas, digamos, tonalidades de intensidades de luz que no, en principio no son señales eléctricas, entonces necesita de algo en el medio que transforme eso en una señal eléctrica. Un traductor puede ser un micrófono, puede ser una cámara de video, puede ser algún conversor electrónico, digamos, de datos. Bueno, que la función principal que tiene, bueno, es transformar ese mensaje en una señal eléctrica. Bien, después del transmisor lo que se va a encargar es de realizar un proceso que se llama modulación, que vamos a ver un poco más adelante que se trata de eso, pero desde ya vamos a acostumbrarnos que dentro del transmisor hay un proceso que se llama modulación. Bien, esa señal, ese mensaje ya modulado, lo vamos a inyectar en el canal de transmisión, que puede ser una señal eléctrica, puede ser una señal óptica, puede ser una onda de radio. Y ese canal va a sufrir de algo que se llama atenuación. Las señales que salen del transmisor se van a atenuar a medida que se van propagando en ese medio. Cuando lleguen al otro lado van a llegar con mucha menor intensidad porque van a estar atenuadas. Y además, eso es un problema que vamos a tener que salvar con técnicas en el receptor. Bueno, además, en ese canal de transmisión existe ruido, interferencia y distorsión. Otra unidad dentro de la materia que vamos a ver los distintos tipos de ruido, las formas de medirlos. Bien, en el receptor, en el bloque de receptor, donde recibe esa señal eléctrica luego que atravesó el medio, el canal de transmisión, va a recibir esa misma señal que envió el transmisor con una atenuación y además va a recibir ruido, interferencia y distorsión. Puede recibir ruido, interferencia y distorsión. Por lo cual el receptor va a tener que realizar una demodulación, que es el proceso inverso al proceso de modulación, y el receptor a la salida va a entregar una señal eléctrica, también, esto es un circuito eléctrico, circuito electrónico, y yo quiero recuperar el mensaje original
que fabriqué acá en la fuente, por ejemplo una onda de sonido, música, video. Entonces, por lo tanto, al tener acá yo señales eléctricas, voy a necesitar otro bloque, otro elemento que haga una conversión de esa señal eléctrica a una señal de la naturaleza original a la cual fue creada, por ejemplo voz o video. Por lo tanto, se podrán imaginar que un transductor de salida puede llegar a ser un parlante, puede llegar a ser un monitor de PC, puede ser un televisor, puede ser una impresora, si yo estoy enviando datos acá. Bien, entonces en forma genérica vimos la función principal de un sistema de comunicaciones y los bloques principales de ese sistema. Bueno, habíamos dicho que en el transmisor hay un proceso que se llama modulación, que transforma la señal de entrada, que es la que tiene ya la información originada en la fuente, pero en forma eléctrica, y a esa señal lo que hace la transforma, la modifica y la adecúa al medio de transmisión, al canal de transmisión. Ese proceso de adecuación o de transformación se llama modulación. Y bueno, ¿por qué se realiza ese proceso de modulación? Y de a poco vamos a ir viendo un poco más en detalle qué es esto. Bueno, en principio por una cuestión para hacer la transmisión más eficiente. Ustedes imaginen que yo quiero transmitir una señal de voz o un tono de un instrumento musical que esté en el orden del kilohertz, ¿no? Una señal de audio relativamente baja. Y yo quiero enviar eso a través del espacio, o lo quiero llevar a un lugar muy remoto. Lo quiero inyectar en una antena y transmitirlo mediante una onda electromagnética. Si yo quiero lograr eso, voy a necesitar una antena que tenga una longitud aproximada, para que sea eficiente la transmisión, de como mínimo un cuarto de la longitud de onda de esa señal eléctrica que yo quiero transmitir. Imagínense, hagamos un pequeño cálculo, qué longitud de onda tiene una señal de 1 kHz. Bueno, eso lo calculamos. La longitud de onda de una señal es la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Si yo hago ese cálculo, para 1 kHz me da 300.000 metros. Eso dividido 4 me da alrededor de 75.000 metros el tamaño de los elementos de la antena, digamos, como mínimo. Es algo totalmente imposible. Bueno, entonces el ejemplo clásico es ese, que ¿por qué necesito modular? Bueno, porque de otra manera sería a veces imposible. Uno de los motivos sería porque sería imposible, ¿no? Directamente transmitir la señal en estado natural. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, en el caso de la antena, el proceso de modulación? Es utilizar otra señal de mucho mayor frecuencia, por lo tanto de mucho menor longitud de onda, e imprimirle la información del mensaje. Entonces yo lo que voy a estar enviando al canal de transmisión es una señal de alta frecuencia con información del mensaje. Por ejemplo, una señal de 100 MHz, yo puedo tocar algunos de los parámetros de esa señal, como puede ser la amplitud, la fase o la frecuencia. Puedo modificar amplitud, fase o frecuencia en función de la información. Entonces yo estaría enviando una señal de 100 MHz donde va a variar su amplitud, su fase y su frecuencia. Atravesaría el canal de transmisión, o sea, inyectaría en la antena emitiría esa señal, se propagaría. Del lado del receptor tengo una antena receptora que va a recibir esa señal. El receptor recibe esa señal, pero
De este lado obviamente no voy a entender cuál es el mensaje, porque ese mensaje habíamos dicho que está impreso en una señal de alta frecuencia. Entonces yo acá tengo que realizar un proceso contrario al que hice acá, y voy a tener que tomar alguno de esos parámetros de la señal de alta frecuencia, como puede ser la amplitud, frecuencia o fase, y tengo que retirar esa información. Eso lo voy a hacer a través de un proceso que se llama demodulación. Y una vez que yo hago ese proceso de modulación, en el lado del receptor voy a volver a tener la señal lo más parecida a la señal eléctrica de entrada. Obviamente acá va a haber procesos de amplificación y un montón de procesos electrónicos para darle amplitud a esta señal, que después de pasar por el transductor de salida va a poder entregar en el destino y que se entienda. Bueno, ahora vamos a ver en esta hoja, la número 3, un poco de matemática simple asociado a los procesos de modulación y demodulación. Creo que no les había dicho, la señal de alta frecuencia a la cual se le imprime la información se la conoce como señal portadora, y a la señal eléctrica, que es de baja frecuencia, que es la que lleva la información original, se la conoce como señal moduladora. Acá lo que vemos es una señal del tipo seno, que puede ser mi señal de alta frecuencia portadora. Por lo general se la simboliza como F sub C, por la C de carrier, de portadora, que puede llegar a ser una onda de tensión, una onda de corriente, a la cual yo, a través de la señal moduladora y mediante el proceso de modulación, lo que hago es tocar la amplitud de esa señal, o tocar la fase de esa señal, o tocar la frecuencia de esa señal. Recuerden que en 2pi por f es omega. Ese omega que veíamos en los videos de fasores. Bueno, yo puedo, mediante la señal moduladora, a lo largo del curso vamos a ver cómo, modificar la amplitud de la señal portadora, puedo modificar la frecuencia o modificar la fase. Y en función de cualquiera de esos 3 parámetros que yo toque, voy a tener una gran clasificación, digamos, de los distintos sistemas de modulación o tipos de modulación. En principio, además, la señal moduladora puede ser del tipo analógica o puede ser del tipo digital. El tipo analógica es una señal eléctrica continua, y una señal moduladora eléctrica continua que lleva información. Y una señal moduladora digital es una señal también que lleva información, pero puede llegar a ser del tipo binario, ¿no? Información en forma de pulsos binarios. Bien, cualquiera de estas dos señales, mediante alguna técnica, puede modificar la amplitud, la fase o la frecuencia de una señal de alta frecuencia llamada señal portadora. Si la señal moduladora, la señal eléctrica moduladora, a través de algún procedimiento, modifica la amplitud, y esa señal además es analógica, se dice que se está realizando una modulación de amplitud, se la conoce como AM. Si la señal moduladora modifica la fase, se está haciendo una modulación de fase. Y si la señal analógica modifica la frecuencia, se está haciendo una modulación en frecuencia o de FM. En este curso no vamos a ver señales moduladoras del tipo digital, eso se ve en teoría de la comunicación, el cuatrimestre que viene. Pero les puedo comentar, digamos, que si esa señal moduladora digital modifica la amplitud, se la conoce como modulación ASK. Si modifica la frecuencia, FSK. Y si modifica la fase, PSK. Y además se puede modificar amplitud y fase, y se la conoce como señal QAM.
Bien, por último, modular implica una traslación en frecuencia. O sea, si hasta ahora habíamos dicho que se toma una señal de alta frecuencia y se le imprime la información de una señal de baja frecuencia, por lo tanto esa señal de baja frecuencia la trasladé a una señal hice un traslado en frecuencia de la señal de baja a una señal de alta frecuencia. Ya cuando veamos diagramas espectrales vamos a ver que una señal que tenía de baja frecuencia se va a trasladar y se va a transformar en otra señal. En el espectro vamos a ver bien claro eso, pero en principio modular implica hacer una traslación en frecuencia de la señal moduladora por medio de una conversión elevadora de frecuencia, y eso lo realiza un circuito modulador dentro del transmisor. Bien, y la demodulación es la operación inversa. Se quita de la portadora la señal de información por medio de una conversión descendente de frecuencia. O sea, también se vuelve a hacer una traslación en frecuencia, pero descendente. Y esto lo realiza en el receptor un circuito que se llama demodulador. Acá tenemos unos diagramas un poco más completos de un transmisor y un receptor genéricos, donde se puede ver que el proceso de modulación o la conversión elevadora de frecuencia lo realiza un bloque donde va a tener una señal de entrada generada por un oscilador de portadora, que va a ser la señal portadora, y además ese bloque modulador necesita otra señal que es justamente el mensaje que yo quiero después inyectar en el canal de transmisión, que es una señal eléctrica de baja frecuencia respecto de esta, ¿no? Donde esta señal, a través de un transductor que veíamos en los bloques anteriores, tiene la información. Entonces el bloque modulador necesita necesariamente dos señales de entrada, la señal de información y la señal de alta frecuencia o portadora. Esto es un gran bloque muy básico, pero conceptualmente me indica que luego de la modulación yo ya podría inyectar la señal en el canal de comunicación. Del otro lado, luego de que atravesó esa señal en el canal de comunicaciones, yo voy a necesitar retirar la información que yo imprimí acá, y para eso voy a necesitar realizar una conversión descendente de frecuencia. Eso lo realiza un bloque que se llama mezclador, y a su vez retiro, o sea, el mezclador lo que hace, realiza la conversión descendente, y además yo después tengo que, mediante otro bloque, retirar esa información. Esto a lo mejor lo van a ver en algún libro como si fuera un solo bloque, pero el proceso de demodulación primero hace una conversión descendente y después por medio de un detector retira información. Este bloque o estos dos bloques también necesitan de dos señales: una portadora de alta frecuencia generada en un oscilador local y la señal moduladora. Bueno, en principio esto es una introducción a los sistemas de comunicaciones y a los procesos de modulación y demodulación. En los próximos videos vamos a ver algo a medida que va pasando el tiempo cada vez más detallado, y vamos a empezar a ver el proceso de modulación por medio del cual se toca la amplitud de una señal portadora, que se conoce como modulación de amplitud o AM.